Amós, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 3. Tres visiones de destrucción. Versículo 1, Amós, capítulo 7. Así ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Versículo 8. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti y en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así te ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en una tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Capítulo 8, versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de frutas de verano. Y me dijo: Jehová ha venido. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del pueblo gemirán en aquel día, dice el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, reconociendo, oh Dios, nuestras limitaciones. Pero al mismo tiempo reconocemos tu grandeza y tu poder. Te suplicamos que en esta mañana tú tengas misericordia del predicador. Ayúdale en medio de sus necesidades y sus debilidades. Sé tú, Señor, hablando a través de él. Quita todo lo que no provenga de ti. Pero también te rogamos que tenga misericordia de los oyentes. Líbranos de ser oidores olvidadizos de tu palabra. Líbranos de no atesorarla. Yo te pido, Padre, que tú nos dé, por medio de tu Espíritu Santo, traer nuestra mente a nuestros cuerpos y prestar atención. Danos no solamente el escuchar tu palabra, danos corazones receptivos y pies dispuestos con ayuda de tu Espíritu Santo para obedecer.
Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén. Uno de los hobbies favoritos que tengo es sentarme en un parque de esta ciudad que queda frente a un centro hospitalario tranquilamente y comerme un helado. Un día, mientras estaba practicando este hobby, vi un señor que se apeaba de su vehículo y estaba desmontando unas cuantas bicicletas para montar bicicletas con sus nietos. Me quedé observándolo y me di cuenta que es un reputado médico de esta ciudad. Aproximadamente a las 3 de la tarde y él estaba montando bicicleta con sus nietos. Toda persona sabe que es un horario de consulta. ¿Qué había llevado a cabo que este médico estuviera montando bicicleta a las 3 de la tarde con sus nietos? La respuesta es un diagnóstico catastrófico. Diagnosticado con un cáncer terminal de páncreas, se le había puesto fecha aproximada a su salida de esta tierra. Y él, ante aquel diagnóstico, tomó la decisión de no seguir dando consultas y priorizar el tiempo que le quedaba en esta tierra, compartiendo con sus seres queridos, en este caso con sus nietos. El tiempo pasó y aproximadamente 2 o 3 meses después, ese médico murió. A mí me llamó la atención porque estábamos frente a la clínica, al centro que él había fundado. Cómo ahora, ante este diagnóstico, su vida ha cambiado y ahora hay otras prioridades. Ya él no está preocupado por los pacientes, por las personas que él atendía. Ahora hay otras prioridades. El pasaje que nosotros acabamos de leer, Dios se levanta con un diagnóstico hacia la nación de Israel. Un diagnóstico funesto, destructivo, un juicio viene. Y a la luz de este pasaje, lo que me propongo que podamos ver, que el Dios soberano, el Dios creador de todo cuanto existe, demanda que todo ser humano se rinda a Él, le obedezca, apartándose de su pecado y volviéndose a Él, o será destruido. Este capítulo de Amós está ahí para mostrarnos que el Dios soberano, creador de todos los seres humanos, demanda que los seres humanos reconozcan sus pecados, se aparten de sus pecados, vuelvan a Él, o en consecuencia serán destruidos. Amós es un profeta. La ciudad de Israel está dividido en 2 porciones, la parte sur y la parte norte. Amós es de la parte sur de Israel, de la frontera, y él es llamado por Dios a profetizar fundamentalmente contra la parte norte de Israel. Ahora Dios toma la iniciativa a través de visiones para hablarle a su profeta acerca del juicio que él va a llevar a cabo. Y estas visiones son fundamentalmente 4 que vamos a ver en esta mañana, donde Dios ejemplifica sus juicios hacia esta nación. Y hay un esquema. Lo primero, ¿quién es el que va a enviar el juicio? Dios se levanta como el autor del juicio. Lo segundo, un diálogo entre el profeta y Dios. Cuando el profeta ve estos juicios, él intercede por la nación. Él sabe que la nación es culpable y que Dios tiene la verdad. Pero al mismo tiempo vemos que es Dios que toma la iniciativa y que estas visiones van hacia un clímax. ¿Cómo termina la visión? Israel está destruido. Quizás estas visiones no fueron juntas y él la tuvo paulatinamente, pero siempre termina Dios destruyendo la nación de Israel. Finalmente, un cierre. Ante la falta de arrepentimiento, Dios llevará a cabo su juicio. Veamos primeramente el juicio de Dios anunciado e ilustrado. Estas visiones tienen el propósito de ilustrar lo que va a pasar. No solamente diciéndoselo, sino dibujando un panorama de lo que va a acontecer. Versículo 1, Amós capítulo 7. Así me ha mostrado Jehová el Señor.
He aquí él criaba langosta cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Versículo 3. Se arrepintió Jehová de esto, no será así, dijo Jehová. Aquí Dios se presenta con una crianza. Dios tiene una crianza de langostas, de esperanza. Y Él está esperando un tiempo propicio para enviar su ejército a llevar a cabo su misión. En la época de Amós, la primera cosecha era destinada para el rey. Y el retoño, eso se utiliza mucho en los campos de la República Dominicana, tomar un retoño, cortar la primera cosecha, dejar la planta que vuelva y fructifique y se toma otra cosecha. Pero ¿qué dice Amós? ¿Qué le está mostrando Dios a Amós? ¿Sabes qué? Yo voy a esperar este retoño y esas esperanzas, esas langostas van a devorar la hierba de la tierra. El heno tardío. No solamente una plaga que Dios va a enviar. Es que esa plaga va a llegar en el momento de la cosecha. Cuando ellos se están preparando para recolectar, ahí vendrán las langostas y comerán todo. Hermanos, aquí nosotros vemos el Dios soberano. Él gobierna todo cuanto existe. Aún las langostas son propiedad de Dios. Él le habla a la naturaleza y la naturaleza responde. Dios es tan poderoso que Él habló a la nada y la nada respondió. De la nada salió todo cuanto existe en obediencia a la voz de Dios. Un enjambre de langosta. El profeta que es agricultor sabe lo que eso implica. Toda la nación se va a quedar sin alimento. Él dice: Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia de la nación. Una nación pequeña, una nación pobre. Si eliminamos los alimentos, la cosecha, no habrá que comer. Él está intercediendo. Y a mí me llama la atención, hermanos, Amós no argumenta contra Dios. Él no está diciendo es un juicio injusto, no merecemos eso. Él sabe la condición espiritual del pueblo. Por eso Él intercede y dice la palabra en el versículo 3 que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. Ahora, no fue que la oración de Amós le tumbó el pulso a Dios. Lo que se está ilustrando es que Dios anuncia su juicio con la intención de que el pueblo se arrepienta. Dios es un Dios misericordioso. Él no quiere la muerte del pecador. ¿Usted recuerda a Nínive? Los ninivitas se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? Lo que Él dijo que Él iba a hacer. Si ustedes se arrepienten, yo los perdono. El pueblo se arrepintió y no fue que Dios cambió de parecer. Simplemente que Él actuó conforme a su misericordia. Y en esta visión, Amós intercede y Dios perdona. El profeta está intercediendo. Génesis capítulo 19. Acompáñame allá, por favor, versículos 23. Sodoma y Gomorra, una ciudades dedicadas al pecado totalmente. Llega el momento del juicio de Dios. Dios va a destruir a estas ciudades por el pecado. No contenderá más mi presencia con el pecado de estas ciudades. No toleraré más. Dios envía juicio y se lo anuncia a Abraham. Y en el versículo 23 vemos a Abraham con una misión intercesora. Él sabe que su sobrino Lot está en aquellas ciudades. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo a los enviados para destruir: ¿destruirás también al justo con el impío?
Versículo 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de ella? Versículo 25. Mira la respuesta. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora, he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo. Quizás no haya 50 justos, pero ¿y si hay 40? ¿Tú lo perdonarás? Versículo 28. Si aparecieran 40, ¿estás tú dispuesto a perdonar la ciudad por 40 justos? ¿Qué ocurrió? Dios dice: por 40 no la voy a destruir. Señor, versículo 30, no te enojes conmigo. ¿Y si hay 30? ¿La va a destruir? No la voy a destruir. ¿Y 20? Si aparecen 20 gente piadosa en esa ciudad, ¿puedes tú tener misericordia? No voy a destruirla si hay 20. Ya, me pasé contigo. ¿Y si hay 10? 10 gente que busquen a Dios en esas dos ciudades. Dios hubiese detenido su juicio. ¿Quiénes fueron salvos de aquella ciudad? Lot, sus hijas, su esposa. Y no su esposa, porque aunque ella iba caminando lejos de la destrucción, su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Y miró hacia atrás, quedando en el camino. Nosotros debemos proclamar la verdad de Dios, pero debemos hacerlo con la intensidad que demanda, con la claridad que demanda. Si tú estás aquí, nosotros queremos en esta noche, como pueblo de Dios, en esta mañana, llamarte al arrepentimiento. Si tú mueres y no tienes una correcta relación con Dios, yo sé que tú has escuchado muchas bromas con respecto al cielo, con respecto al infierno. El infierno no es un lugar para bromear. La ira de Dios no debe ser tomada a la ligera. Por eso siempre llamamos al arrepentimiento. Toda una nación, y no había 10 personas que adoraran, que buscaran el rostro de Dios. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Fuego, azufre llovió del cielo y fueron destruidos. Pero también nosotros como iglesia debemos proclamar la verdad de Dios y orar, interceder por el pecador para que pueda venir en fe y arrepentimiento delante de Dios. Eso es algo que ha sido delegada a la iglesia, el interceder, el proclamar la verdad del evangelio. Pero hay una segunda visión que vemos en el versículo 4. Jehová el Señor me mostró así: he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová. Un gran abismo, estaba apelando a aguas profundas. Vendrá un fuego. La mayoría de los estudiosos creen que es una gran sequía, que secará aún los grandes abismos de agua. Israel dependía mucho de esa, o depende todavía, de esas aguas subterráneas. Una sequía que aniquilaría totalmente el pueblo del Señor. Es definida como un fuego que seca un gran abismo. Dios dice una vez más: yo voy a juzgar al pueblo. ¿Qué hace Amós? Él vuelve e intercede: Señor, mira que es un pueblo pequeño, no envíes esta gran sequía. ¿Cómo sobrevivirá este pueblo? Y una vez más, el Señor dice, se arrepintió de enviar ese juicio. Una vez más, la misericordia de Dios se extiende. Dios tiene misericordia. Nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios santo, pero es un Dios misericordioso. Ahora, hermanos, la misericordia de Dios también tiene un límite. ¿Cuántas veces se ha proclamado la venida del Señor? ¿Desde cuándo está escuchando la humanidad el llamado al arrepentimiento? Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguien escucha y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él
Es el llamado al arrepentimiento. Evidentemente, quienes nos beneficiamos de escuchar el llamado al arrepentimiento somos nosotros. Esto es importante que nosotros recordemos, porque la nación va a ser destruida. Todavía no ha llegado el juicio. Amós está hablando y ellos están en la abundancia de sus riquezas, en el confort, en la abundancia de los alimentos, y no tienen una necesidad de Dios, a pesar de tener una vida de pecado. Pero no quieren venir a Dios en arrepentimiento y fe. El problema no es falta de información, es la dureza de sus corazones. No es que ellos no conozcan la voluntad de Dios. De hecho, hay personas en el mundo que dicen, yo sé que yo estoy mal. Yo sé lo que Dios está demandando de mí. Yo reconozco que soy un pecador. Un día iré. Un día visitaré la iglesia. Un día me arrepentiré. Tristemente para muchos ese día no llega. Date cuenta cómo las visiones van en un increscendo. Hambruna, detenida. Sequías, detenida. Versículo 7. La tercera visión que vio Amós. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Dios se presenta aquí como aquel que está midiendo una edificación. Aquel que está evaluando la calidad de lo edificado por el pueblo de Israel. Yo tengo un amigo, él tiene una tierra, él iba a hacer una cabaña, un lugar de esparcimiento. Tenía el plano de un arquitecto, tenía las direcciones del arquitecto, pero alguien le dijo, yo conozco una persona que es un experto haciendo eso. Tú no tienes que pagarle a un ingeniero, yo te resuelvo eso. ¿Qué usted cree? Y mucho más barato. Mi amigo, confiando en esa persona, le dio el dinero y arrancó la construcción. Cerca de 400,000 pesos le había dado a aquella persona. Cuando él subió a supervisar, totalmente un desastre. ¿Qué tuvo él que hacer? Buscar un ingeniero que le hiciera la evaluación. ¿Y sabes qué dictaminó el ingeniero? Él debía tumbar toda esa edificación y volver a construir. ¿Por qué? Porque lo que se había hecho ahí no sobrepasaba, no resistía la inspección técnica. Y eso pasa muy frecuente en la República Dominicana. Vimos un edificio de 4 pisos que salió en la noticia, cómo se fue hacia atrás y se reclinó el edificio. ¿Qué hay que hacer con ese edificio? Remodelarlo, enderezarlo. ¿Quién estaría dispuesto a comprar en ese edificio, a mudarse en ese edificio? Hermano, ni que le cobraran un peso de alquiler. Demolerlo y será gran pérdida para los que invirtieron en ese edificio. Amós está diciendo, Dios ha venido a evaluar las obras del pueblo, de la nación de Israel, y han sido encontradas defectuosas. Estoy en un muro, con una plomada, viendo lo que está haciendo Israel. Y ¿sabes qué? No lo voy a tolerar más. No voy a tolerar más. Ya aquí no aparece la intercesión de Amós. Hermanos, ante este anuncio de juicio, ¿qué usted esperaría que hiciera el pueblo de Israel?
No aparece ninguna argumentación diciendo, no, mira, eso no es así, nosotros, eso es una exageración. Usted quizás a veces en los deportes hay una revisión técnica con cámaras y el jugador dice, una revisión al umpire. Vean los videos, que yo creo que fue safe, él dijo out, revisen. Entonces van las cámaras y hacen un acercamiento y a veces el umpire ha dicho out y es safe y el jugador llegó seguro y devuelven la jugada. Ellos no están diciendo eso, una revisión, aquí hay una exageración. Su propia conciencia les acusa. ¿Qué hicieron ellos ante aquel juicio anunciado? Versículo 9. Los lugares altos serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados. Me levantaré contra espada sobre la casa de Jeroboam, Amós y Amasías. Mira algo. Lo que ellos tenían como estandarte, Dios dice, yo lo voy a destruir. ¿Quién era Amasías? Como vamos a ver más adelante, en los próximos versículos, el sacerdote. Betel, lugares donde se adoraba a Dios, serán destruidos. Jeroboam, el estandarte, el paladín, el rey que le había dado prosperidad, que le había dado paz, será abatido. Lo que ustedes tienen como seguridad, falsa religión, falsa seguridad, su confianza puesta en estas cosas, serán destruidos. ¿Qué usted esperaría que ellos hicieran? Ante el anuncio del juicio de Dios, ante la ilustración del juicio, que ellos se arrepintieran. ¿Qué hicieron ellos? Escucharon el juicio y los rechazaron. Nuestro segundo encabezado, el juicio de Dios escuchado, visto y al mismo tiempo rechazado. Ellos estaban oyendo, pero ya ellos habían determinado no obedecer. Quizás este sea tu caso en esta mañana. Tú estás aquí, pero estás dispuesto a no obedecer a Dios. Ya tú tomaste tu decisión. Por eso estamos predicando, tratando de disuadirte, porque sabemos que si sigues por ese camino vas a terminar mal. Una actitud totalmente de rechazo, de endurecimiento de parte de los líderes. Versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir más todas estas palabras, porque así ha dicho Amós. Versículo 11, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado cautivo, será llevado de su tierra en cautiverio. Verso 12, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Qué está haciendo Amasías? Rechazando el juicio de parte de Dios. El problema no es mi pecado, el problema es el profeta que está denunciando mi pecado. No somos nosotros que debemos cambiar, es el profeta que debe salir de en medio de nosotros. ¿Qué está haciendo Amasías? Una falsa acusación hacia Amós y hacia Dios. Él envía a un mensajero 40 kilómetros de donde estaba Amós profetizando en Betel hacia donde estaba el rey Jeroboam. Ve y dile al rey que aquí está Amós diciendo que él va a morir, que le van a arrancar la cabeza y que todo esto va a ser destruido. ¿Qué está haciendo él? Acusando a Amós de una rebelión. Amós es un rebelde que está tramando contra el imperio. Amós es un rebelde que quiere derrocarte. Amós quiere tu mal. De tal manera que él pudiera lograr que Jeroboam mandara para atrás un escuadrón de militares y diera la orden de quitarle la vida a Amós. Silenciar el profeta para no escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros como creyentes no queremos proclamar el evangelio porque tenemos temor. Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 12, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿sabe lo que le va a pasar? Va a sufrir persecución. Todo aquel que se identifique con Cristo sufrirá rechazo.
Él no puede acusar a Amós de inmoral, él no puede acusar a Amós de delincuente, de ladrón, de falsante, de mentiroso. Ahora, ¿qué quiere él hacer? Acusarle de rebelión. Pero no solamente eso, él miente acerca de la palabra de Dios. De manera puntual, Amós está llamando a toda la nación al arrepentimiento, pero él resalta la parte que le conviene. Jeroboam dice a Amós que tú vas a morir a espada. ¿Qué hizo? El sumo sacerdote está rechazando la palabra de Dios. Qué perdida estaba aquella nación. Los sacerdotes, los predicadores, aquellos que debieron tener la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, estaban en tinieblas. Una luz no se pone debajo de una cama. Una sal que no sala, ¿para qué sirve? Una iglesia que no vive conforme a la palabra de Dios, que no proclama la verdad del evangelio, que no conserva en medio de un mundo que está podrido, ¿para qué sirve? Yo leí una noticia acerca del evangelio en la China. Y dicen los misioneros que el gobierno chino puede permitir que una persona lea la Biblia. Eso a ellos no le inquieta mucho. Lo que le preocupa y lo que ellos persiguen es cuando una persona no solamente se decide a leer la Biblia, sino a vivir por la palabra de Dios. Tú puedes pasar tu vida leyendo la Biblia de manera devocional, mandando tweets o videitos por WhatsApp, devocionales por WhatsApp. Eso es bueno, sí, claro que es bueno, es de edificación. Pero vivir el evangelio es más que eso. Es estar dispuesto aún a sufrir persecuciones, a arriesgar la vida por la causa que nosotros representamos. Amós está arriesgando su vida por proclamar la verdad a un pueblo que no quiere oírle. ¡Qué tragedia! Amasías es el que está rechazando la voz de Dios. Levantándole falso testimonio, cambiando la palabra de Dios, menospreciando al profeta. Versículo 12. Mira el menosprecio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Ni siquiera le reconoce como profeta. Tú eres un simple vidente. Tú ni siquiera eres de aquí. Vete para tu casa, gánate el pan allá. No nos inquiete, no nos inquiete nuestra conciencia. Hermanos, hay algo peor que alguien que está pecando, y es alguien que rechace la voz que puede traerle a la vida. Alguien que se niegue a recibir humildemente la palabra de Dios. Lo peor no es que tú estés en pecado, es que rechazas el mensaje que te puede salvar. Menospreciando al profeta. Tú eres un vidente, soñador de sueños, vete de aquí, no te queremos. Vete a tu pueblo a comer tu pan para allá y déjanos a nosotros tranquilos en nuestro pecado. Ya estamos conformes, tranquilos con esta religión que tenemos. Ya no nos interesa saber si estamos agradando a Dios o no. ¿Por qué? Porque estamos en un círculo, en una agenda que ya estamos cómodos. Ya no queremos reflexionar sobre la manera que estamos viviendo. Hermanos, y si algo nosotros podemos decir de esta cultura, de esta nación en sentido general, no solamente de nuestro país, es que el mundo no es simplemente que está pecando, se está regocijando de su pecado y no quiere escuchar a Dios. La Biblia sacada de las escuelas, pero permitida en las cárceles. Han sacado en los Estados Unidos la Biblia de las escuelas, pero ahora tienen detectores de metales, porque esos estudiantes pueden ir con una ametralladora. Y eso ocurre cuando el pueblo le da la espalda a Dios. No nos interesa. El juicio de Dios, anunciado, ilustrado, el juicio de Dios escuchado y rechazado. Evidentemente, el juicio de Dios llevado a cabo. Versículo 15.
14. Entonces respondió Amós y dijo al sumo sacerdote Amasías: Amasías, tú has dicho la verdad. Yo no soy un profeta, ni soy de la escuela de los profetas, no soy hijo de profeta, sino que soy yo un boyero. Yo trabajo la agricultura, recogedor de higos silvestre, versículo 14. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetice contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Versículo 17. ¿Qué está diciendo Amós? Tú me estás menospreciando. Tú no valoras. Yo no soy un profeta. Dios me llamó. Y a pesar de que yo no soy lo que tú esperas que yo sea, yo sí tengo que decirte lo que Dios quiere decirte. Y tú no quieres escuchar. Amós está dispuesto a obedecer. ¿Quién irá? ¿Quién se pondrá por este pueblo? Amós dijo: yo voy a ir. No hay profetas, aunque yo sea un boyero, aunque yo sea un recolector de higos, yo voy a obedecer a Dios. Iglesia, hogar de salvación y alabanza, ¿quién irá por esta ciudad? ¿Quién está dispuesto a proclamar el evangelio de salvación a esta ciudad? Nuestra ciudad está mal, nuestra ciudad está celebrando ritos. Hermanos, eso no se resuelve en febrero tirando aceite. Eso se resuelve proclamando y anunciando, viviendo la verdad de Dios todos los días del año. Un pueblo, por pequeño que sea, que se comprometa a vivir en santidad, a vivir apartado para el Señor, es un pueblo que marcará la diferencia. Amós es uno solo contra una nación, pero él está respaldado por la palabra de Dios. Él tiene toda la de ganar. Él no va de parte de sí mismo, él va de parte de Dios, representando a Dios. Moisés era un hombre tartamudo, pero respondió al llamado de Dios para libertar una nación. Elías era un hombre débil, sujeto a pasiones, pero Dios lo llamó contra un imperio, contra Acab y su perversa mujer Jezabel. No digas: yo soy pequeño, yo soy débil. Hermanos, ¿qué tú estás esperando para responder al llamado de Dios? ¿Qué estás esperando para comprometerte con la causa del Señor? Amós dijo: a pesar de mi debilidad, yo estoy aquí. Y te voy a decir algo de parte de Dios. Escucha la palabra de Dios, versículo 16. Tú dices: no profetice contra Israel, ni hable contra la casa de Isaac. Tú dices que no profetice contra la nación. Mira lo que yo te voy a profetizar contra ti. Versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será prostituta, ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte. Tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. Tu tierra será medida y dividida, y tú mismo morirás en un país pagano. ¡Qué tragedia! Dios habla contra ti. Tú estás destruyendo, obstaculizando la palabra de Dios. ¿Tú no quieres que la nación escuche la verdad de Dios? Tu mujer se va a prostituir, no en una nación lejana, en medio de esta ciudad. Serás destruido, Amasías. Irás al cautiverio y vas a morir en el peor lugar que tú puedes morir para un judío. ¿Cuál es ese lugar? Una nación pagana. Hermanos, cuando un pueblo le da la espalda a Dios, cuando un hombre, una familia, un ser humano rechaza la voluntad de Dios, lo que queda es una horrenda expectación de juicio. Aquel hombre que estaba llamado en el caso de Amasías a proclamar la verdad del evangelio, ahora va a ser destruido por la misma voz que él estaba rechazando. Por eso siempre el llamado es al arrepentimiento. ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Hermanos, anunciando el llamado al arrepentimiento. 1, 2, 3, 4, 5. Profeta tras profetas.
Y todavía en el tiempo de Jesús, Jesús lo ilustra diciendo: un hombre tenía una villa, la preparó, le quitó la piedra, la maleza, la sembró, puso un lagar para recolectar el vino y la arrendó a unos labradores. Lo único que ellos tenían que hacer era cosecharla y compartir las ganancias. Pero cuando él envió a buscar los frutos de la cosecha, una y otra vez, todos los mensajeros que envió fueron matándoles y rechazándoles, al punto que solamente le quedaba su hijo, su único hijo. Y él pensó: al yo enviarles, ellos tendrán respeto por mi hijo. Pero fue todo lo contrario, porque lo que hicieron aquellos labradores malvados fue pensar: este es el heredero, le matamos y la herencia y la tierra será nuestra. Jesús dice: yo soy ese Hijo de Dios que vino en el rescate de los pecadores. Amasías impedía la voz de Dios que predicara. Dios entonces tiene una sentencia sobre él. Ya no hay intercesión por la nación de Israel. Ya Amós no está intercediendo, y eso lo vemos en el capítulo 8, versículo 1 al 3. Así ha mostrado Jehová el Señor. Capítulo 8, verso 1. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos de los muertos. En todo lugar los echaré fuera en silencio. Una ilustración de una gran tragedia revelada. Una canasta llena de mangos. Mangos buenos, los mejores mangos. Si usted me pregunta, mangos Yamarí. Y algunos colones decorando la canasta. Lista para ser aprovechada. Usted, su hilo dental, su cuchillo, si a usted le gusta comerlo tajeado. Dicho sea de paso, al mango Yamarí no le cae gusano. Se lo puede comer hasta de noche, sin temor. Amós ve esta canasta llena de mangos. Amós mira: wow, qué mangos. ¿Qué ves? Amós, versículo 2. Un canastillo lleno de frutas. ¿Qué ocurrió? Esas frutas no van a ser aprovechables. Serán destruidas. Y usted dice: qué desperdicio. Tragedia. Pero en el versículo 3 cambia la ilustración. Los cantores del templo, ya no habrá canción en el templo. Hay guerra, hay invasión, hay muerte, hay luto, hay dolor. La nación irá a esclavitud en silencio. No hay que cantar, no hay que celebrar. Muertos en silencio. En esta cuarta visión ya no hay intercesión por parte del pueblo. Es Dios que se está levantando. Y ahora hay lamentos, ahora hay lloro, ahora hay crujir de dientes. Qué tragedia. Un silencio fúnebre. El silencio que hay en un funeral. El silencio que está en una funeraria, porque ahora el juicio ha llegado, la muerte, la devastación ha llegado. Es seria la advertencia. Dios no está jugando. Ellos murieron, fueron a la condenación. ¿Qué esperanza nosotros tenemos en el día de hoy? Al ver esto, el juicio de Dios anunciado, ilustrado, el juicio de Dios escuchado y rechazado, el juicio de Dios ejecutado. ¿Qué esperanza tenemos nosotros en esta mañana? ¿Cómo podemos nosotros escapar del juicio justo de Dios? El Dios soberano que te creó demanda que le obedezca, que te apartes del pecado volviéndote a Él.
o serás destruido. Ustedes, al igual que yo, vimos en las noticias un submarino que descendió hacia las profundidades del Titanic. 5 millonarios decidieron ir a visitar el Titanic. Yo lo hubiese visto por video, pero ellos decidieron hacer esto. Ir a ver unas ruinas, que no lo iban a ver bien por la oscuridad, pero usted se queja en esta mañana de que no tiene dinero. Mire lo que hace la gente cuando tiene mucho dinero. ¿Qué ocurrió? Que cuando estaban en las profundidades no hubo una explosión, sino una implosión. La presión del mar a esas profundidades hizo que aquel submarino se volviera un papel embollado. Hacia adentro presionaron, un papel embollado. ¡Pum! ¿Sabes qué? La Biblia dice que un día Dios se encarnó, Jesucristo, y bajó a las profundidades. Unas profundidades mayores y peores que la del Titanic. Él bajó a una tierra llena de pecado. ¿A qué vino? No a hacer turismo. Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y en aquellas tinieblas, en la muerte, en la cruz, toda la presión vino sobre él. La presión de cargar nuestro pecado, la presión del diablo, sus demonios, el infierno, las tinieblas estaban sobre él. Le quitaron la vida a nuestro Salvador, o más bien Él la entregó por nuestros pecados. Quedó abatido en aquella cruz, su rostro desfigurado, su espalda destruida, no hubo sangre en su cuerpo. Silencio en la humanidad. Tinieblas cubrieron la luz cuando Cristo murió. Sus seguidores quedaron desprovistos de cualquier esperanza. No había esperanza. La ira de Dios vino sobre él. Fue enterrado como un vil delincuente. Pero ¿sabes qué? El domingo de resurrección llegó. Jesús se levantó para darnos esperanza, para darnos victoria sobre la muerte, sobre el diablo y sobre todo lo que se levanta contra él. Por eso nosotros, al ver estos juicios, tenemos esperanza, no en nuestra propia perfección. El mensaje no es: sal de aquí, pórtate bien. No lo vas a poder hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. El mensaje es: confía en Cristo. Al ver estos juicios del soberano Dios que gobierna todas las cosas, ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Clama a Él por misericordia y pidámosle que nos ayude a vivir para su gloria. La mayor misericordia de Dios es Jesucristo. Sin Él no tenemos esperanza. Dios no nos dejó sin esperanza. Cristo es nuestra esperanza.